La diagonal de un rectángulo mide 20 milímetros. O sea que esto mide 20 milímetros. Sí. Y uno de los lados, 12 Ujú. milímetros. Supongamos que es ese. ¿Está? Si no Sí. es ese, si no es este, va a ser este, uno de los dos. Eso va a depender o sea, quiere decir que la incógnita es, ¿cómo es, qué dice la pregunta? Dice que tenemos que determinar la longitud del otro lado. Del otro lado. O, a ver. Recuerden que estamos hablando de un rectángulo. Si estamos hablando de un rectángulo, Ujú. si este lado mide 12 milímetros, este también. Y si este lado mide X, que no sé cuánto es, este lado va a valer lo mismo. ¿Está? O sea que Sí, estos dos lados son iguales y estos dos lados son iguales. Entonces, bien. a ver, a mí la diagonal del triángulo, del rectángulo, me permite transformar el rectángulo en dos triángulos, ¿sí? Y cada Ujú. triángulo va a tener estas dimensiones. Esto va a tener 12 milímetros, esto va a tener 20 milímetros y esto va a ser lo que yo no sé, lo que no conozco. El Profe. hecho, sí, Ah, no, no, no. Nada que ver. No me confundí. el hecho Porque de... pensé que tenía que restar No, el no, 12 del 20, pero no. no, no. A ver, el hecho de mirar un triángulo que es rectángulo, porque este ángulo es recto, me hace poder usar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Que Mm. dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro de los catetos al cuadrado. Yo le había dicho que normalmente hay un cateto más grande que el otro. En este caso, si el dibujo está bien hecho, este cateto es más chico que este. Y el lado más largo se le llamaba hipotenusa. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? O sea, el lado más largo se le llamaba hipotenusa, que es el que está enfrentado al ángulo recto, y los dos lados que forman el ángulo recto son los que se llaman catetos. Así que yo acá le Ujú. puse cateto 1 y cateto 2 como para diferenciarlos. Pueden ser los dos distintos, uno más grande y otro más chico, o pueden ser iguales. Hay en algunos casos que puede pasar que sean iguales. ¿Cuál de estos tres datos son los que yo tengo? La hipotenusa, entonces quiere Eh, decir que en vez de poner hipotenusa, ¿qué voy a poner? 20 milímetros al cuadrado. Y en vez de poner uno de los dos catetos, ¿qué voy a poner? 12 milímetros. 12 milímetros cuadrados. 12 milímetros, todo elevado al cuadrado. Y el otro cateto lo pasamos a llamar X para que sea más fácil de despejar. Ujú. ¿Está? ¿Sí? Lo que hago ahora es Sí. resolver. Esto me va a dar 400, porque 20 es al Y cuadrado de 400 2,144. milímetros cuadrados. Este 12 elevado al cuadrado me da 144. ¿Sí? Y ahora empiezo a despejar. ¿Este cómo pasa para acá? ¿Cuál? ¿El Este. 144? ¿Este cómo pasa para acá? Restando. Exactamente. Menos 100. Claro, los restás y después sacás la raíz. Exactamente. Resuelvo esto que me va a dar 256, ¿sí? Milímetros cuadrados, que vengo de hacer la resta y todo eso. Y el cuadrado pasa como raíz. ¿Mm? Esto me va a terminar dando 16, no, perdón, sí, 16 Sí, profe, milímetros. dice sí. ¿Mm? Mm. Sí, profe. A ver, había dos situaciones. Una en la que faltaba uno de los catetos, que era lo que acabamos de explicar. ¿Qué va a pasar? Esto va a tener solución, uno de los catetos al cuadrado va a tener solución y después voy a hacer lo que dijo Sol. ¿Sí? Va a pasar restando 1 para que después pase el cuadrado como raíz. En cambio, Bien. cuando el dato que falta es la hipotenusa, es más fácil. ¿Por qué? Porque yo quiere decir que voy a poder resolver esto, voy a poder resolver esto, voy a poder sumar y después voy a poder pasar el cuadrado como raíz. Es un paso menos. Dice, para fijar una antena de una emisora de radio, se une el extremo superior de la misma
mediante cables de 0 tirantes con 3 soportes situados sobre el terreno. Si cada soporte está a 12 metros de la base de la antena y la altura de esta es 16 metros, ¿cuántos metros de cable de acero serán necesarios? Bueno, yo acá lo dibujé distinto el problema, ¿sí? Porque por ahí confunde en la forma en que está hecho el dibujo. El dibujo está hecho como en perspectiva, en donde se ve la torre y se ven los 3 cables. Bueno, yo acá hice la torre con un solo cable, para que lo entiendan mejor. La torre, seguramente alguna vez habrán visto alguna, la torre con el piso forma un ángulo de 90, ¿sí? Y las torres normalmente, cuando son antenas y demás, están fijas al piso con tensores, con cables, ¿sí? Lo que me pide este problema es que yo calcule lo que mide la longitud del tensor, del cable, sabiendo que la distancia al lugar donde está agarrado ese tensor es de 12 y la altura de la torre es de 16. Entonces, acá es la otra versión del problema, ¿sí? En donde necesito encontrar la hipotenusa del problema. Pero siempre arrancamos igual, planteando la herramienta que me va a resolver el problema, que es el teorema de Pitágoras. Esto elevado al cuadrado es siempre igual a uno de los catetos elevado al cuadrado más el otro de los catetos elevado al cuadrado. ¿Sí? Siempre partimos de ahí. A ver si me dicen, ¿qué datos tengo acá? El de los catetos. Dos catetos, fantástico. Entonces yo en vez de poner cateto 1 pongo 12 metros. 12. Y en vez de poner cateto 2 pongo 16 metros. Y en vez de poner hipotenusa, que es el dato que me falta, pongo X. Fíjense qué fácil, porque en realidad ahora lo único que tengo que hacer es resolver esto, que me da 144 metros cuadrados más 256 metros cuadrados. Esto me va a terminar dando 400 metros cuadrados. ¿Sí? Estoy sumando todo rápido, ¿no? Pero el cálculo es esto al cuadrado y la suma me da 400. Y después, el cuadrado pasa para el otro lado, ¿cómo? Como raíz. Como raíz. ¿Sí? Entonces, la raíz de 400 va a terminar siendo 20 y la raíz de metros cuadrados va a terminar siendo metros. Por lo tanto, este cable, que es el que yo busco, vale, ¿cuánto? 20 metros. Ahora el problema me dice que son ¿cuántos cables? 3. ¿Cuánto? 3 cables, exactamente. Si ustedes se fijan en el dibujo van a ver que son 3 cables. Por lo tanto, ¿cómo es la pregunta del problema, Abril? Porque yo no la llegué a leer, profe. ¿Cuántos metros de cable de acero serán necesarios? Y bueno, ¿cuántos metros? Si un cable mide 20, necesito 3 cables, ¿cuánto voy a necesitar en total? 60. 60 metros, ¿sí? De cable. Eso sería... A ver, ¿qué quiere decir? ¿A qué voy con este problema? Que muchas veces uno se queda con la solución de la ecuación, que es la que me permite encontrar el dato que yo estaba buscando, pero puede pasar que no sea la respuesta del problema. Me parece que hay alguien de las que me entregó que no me puso respuestas en los problemas, ¿sí? Entonces, a veces puede pasar que lo que yo estoy buscando no sea la respuesta al problema. Entonces, yo estoy resolviendo algo a lo que no le encuentro respuesta. Entonces hay que volver al problema, leer la pregunta, y como cuando éramos chiquitos, ¿se acuerdan en la primaria que la seño les decía, pongan la palabra respuesta, la subrayan, 2 puntos, y ponen, es lo mismo. Esto es lo mismo. Ahí cierra la solución del problema cuando yo encuentro la respuesta.